Vamos a trabajar entonces pues con ecuaciones lineales que son homogéneas, con coeficientes constantes, y estas ecuaciones tienen cierta forma, así como vimos en las ecuaciones de primer orden. Estas ecuaciones se caracterizan por tener una forma muy específica. ¿Por qué decimos que son homogéneas? Son homogéneas porque son igualadas a cero. Son lineales porque tienen una secuencia en sus términos. Una ecuación diferencial, voy a poner solamente el modelo, que sea con un término an o una función an y con un término en derivada n, y de n, más el término n menos 1, en derivada n menos 1, y así sucesivamente hasta un término a1 que está en primer derivada, o un término a0 que está con respecto a su variable que es dependiente, y esto estará igualado a 0. ¿Esto qué quiere decir? Si se fijan ustedes en la parte superior, está el título que dice ecuaciones de segundo orden y orden superior. ¿Esto qué es? Que yo puedo tener una ecuación diferencial de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, de orden n. ¿El orden qué quiere decir? Ya lo vimos en las ecuaciones de primer grado, de primer orden, perdón. ¿Qué quiere decir? El orden de derivación. Si está en primer derivada, vimos ecuaciones de primer orden, 5 métodos diferentes. Ahora vamos a analizar otro tanto de métodos diferentes de acuerdo a la forma de la ecuación diferencial. ¿Por qué decimos que es homogénea? Porque está igualada a cero. ¿Sí? Entonces, nuestro primer título es ecuaciones lineales homogéneas. Lineal, porque sus términos tienen una secuencia de acuerdo a la estructura de la propia ecuación. ¿Por qué son homogéneas? Porque están igualadas a cero. Vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial que sea de segundo orden. Voy a suponer que sea una ecuación a y' más b y' más c por y que esto está igualado a cero. Aquí estoy suponiendo una ecuación de segundo orden. Pero esta ecuación de segundo orden puede ser también de tercer orden o puede ser también de cuarto orden. Ahí mi título me está diciendo, tú puedes tener una ecuación diferencial de cualquier orden a partir de segundo. Acuérdense que el orden es el orden del diferencial, es decir, que está en segunda, en tercera, en cuarta derivada o en derivada n. Para esto, vamos a echar mano de una sustitución, vamos a llamarlo así, para poder derivar a cualquiera de estos términos. Pero al derivarlos, esto se va a convertir en una ecuación auxiliar. Es decir, voy a utilizar una ecuación auxiliar para resolver cualquiera de estas ecuaciones. Esa ecuación auxiliar me va a convertir en una ecuación algebraica, en una ecuación de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado. Ya estoy hablando de grado, ya estoy hablando de un grado algebraico, ya no estoy hablando de orden de diferencial con esa ecuación auxiliar. ¿Esto qué es? Que yo voy a tener una ecuación a m cuadrado. ¿Por qué m cuadrado? Porque estoy hablando de una ecuación de segundo orden, más b por m, más c. ¿Por qué a la c ya no le pongo m? Porque la m con su potencia me representa el orden de derivación. Fíjense, aquí en el primer término tengo un a y'. En mi primer término en la ecuación auxiliar que tengo, am cuadrada. Debe de corresponder el orden del diferencial con nuestra ecuación auxiliar. Y esto debe de estar igualado
a 0. Esta ecuación auxiliar, como tal, ¿qué nos va a arrojar? Nos va a arrojar raíces. Voy a poner raíces, solución. ¿Cuáles son las raíces de solución? Ustedes cuando resolvían una ecuación cuadrática, decían, pues yo encuentro las raíces de esa ecuación cuadrática, que son las soluciones de la ecuación cuadrática. Normalmente eso lo veíamos o se veía en el álgebra como x cuadrada más bx más c, igualado a 0. ¿Qué obteníamos de esa ecuación? El valor de x1 y el valor de x2, que representan la solución de la ecuación cuadrática. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi ecuación cuadrática me va a arrojar casos de solución. Primer caso, raíces reales diferentes. Si mis raíces son reales diferentes, entonces, como estoy hablando en función de la ecuación cuadrática, en función de m, entonces mi primer raíz, pues debe ser diferente a mi segunda raíz. Esas son las raíces. Si esto sucede, entonces la solución de la ecuación va a ser y igual a c1 por e a la m1 por x más c2 por e a la m2 por x. ¿Sí? Esta que tenemos aquí representa la solución de la ecuación diferencial. Ahora, si yo tengo un caso número 2, raíces reales iguales. Mis raíces reales iguales me van a dar un caso cuando M1 sea igual a M2. Acuérdense que M1 y M2 representan las raíces. M1 y M2, como toman el mismo valor, voy a tener C1 por E a la M1X más C2 por E a la M2X. Pero fíjense bien, si M1, la primera raíz, es igualita a la segunda raíz, entonces esos dos términos son iguales, aunque tienen diferente constante. Pero como no sé cuál es el valor de la constante, esos dos términos serían semejantes, porque las dos raíces son igualitas. ¿Sí? C1, imagínense que M1 vale 4 y M2 vale lo mismo, porque es una raíz igual. Entonces, C1 por E a la 4X más C2 por E a la 4X es igualito el término. Si yo los junto, se hace una constante 3, vamos a decirlo así. Pero como yo estoy trabajando con una ecuación de segundo orden, entonces debe de generarse una solución con dos términos, porque el orden del diferencial es 2. Si yo tuviera una ecuación diferencial de tercer orden, entonces estaríamos hablando de una solución con 3 términos en su propia solución. Entonces, de acuerdo al orden de la ecuación diferencial, es el número de términos que debo de tener en la solución. Si es de cuarto orden, debo de tener 4 términos en la solución. Ya más adelante con los ejercicios vamos a ver esta situación. Entonces, en este caso número 2, ¿qué vamos a hacer para que sea diferente la solución? Le voy a agregar a la segunda raíz una x para que el término sea diferente. ¿Sí? Aquí le voy a poner, se agrega variable x. Con esa x estoy haciendo que el segundo término en la solución ya no sea igual que el primero.
¿Por qué? Porque ya aquí le estoy agregando un término algebraico que tiene potencia 1. Ya no lo puedo juntar. Entonces, esta sería nuestra solución para una ecuación diferencial de segundo orden que tenga raíces iguales. Vamos a un tercer caso. Son 3 casos los que me puedo encontrar. Caso número 3. Raíces complejas conjugadas. Raíces complejas conjugadas. ¿Esto qué quiere decir? Que mis raíces, bueno, le voy a poner solamente m, que representa la raíz, va a ser igual a un número complejo, alfa más menos beta i. Ese es un número, este que está aquí, representa un número complejo. ¿Por qué número complejo? Porque tiene una parte real y una parte imaginaria. La solución va a ser y igual a C1 por e a la alfa x coseno de beta x más C2 e a la alfa x por el seno de beta x. Esta sería la representación en solución para una ecuación de segundo orden, ¿sí? Que contiene raíces complejas conjugadas. Entonces, estos son los 3 casos con los que nos vamos a encontrar. Vamos a resolver algunos ejercicios donde vamos a representar el tipo de raíces y nos vamos a ir a la solución de acuerdo a la raíz que se obtiene.